hacer un resumen en una tabla en 5 renglones. ¿Sí? La tabla que vamos a hacer es una tabla de todas cantidades que llamamos integrales. ¿Sí? El primer renglón de la tabla va a ser esta expresión. Integral definida de f' entre a y b. Si f' existe, f' es una función, la derivada de una función continua. ¿A qué es igual? A f evaluada en p menos f'. Esto se denomina regla de barra, ¿no? Nada más que escribí acá f', por lo tanto f la primitiva. Y esto ocurre en un dominio. También yo, si quiero, puedo hacer una representación de lo que está pasando mediante un gráfico de f. Por ejemplo, podría ser algo así. Luego, mucho después, apareció algo así. Da a lo largo de una curva C, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a escribirlo, en vez de escribir solo C, acá le voy a agregar A, el punto inicial, y B, el punto final. Es la integral de línea a lo largo de la curva C, desde el punto inicial A hasta un punto final B, del gradiente de una función de 2 o 3 variables. ¿Sí? Si considero que esto es un campo, ¿cuál es la función potencial del campo gradiente de f? Chan, 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 chan. ¿Están acá? Muy temprano. ¿Cuál es la función potencial del campo que tengo acá dentro de mi mano? Esto es un campo. ¿Se acuerdan cuál es la definición de función potencial? Más o menos. Función potencial es una función escalar tal que si le tomo el gradiente me da el campo. Por lo tanto, ¿cuál es la función potencial de este campo? El gradiente de f minúscula. Ninguna señal. F es un campo. ¿Quién es la función potencial de f mayúscula? Una función escalar, f minúscula, tal que si a f minúscula le aplico el gradiente, ¿qué me da? Ninguna idea. ¿Qué función? Si yo a una función f minúscula es el potencial del campo f mayúscula. Nada. Bueno, si no se acuerdan, está bien, está todo bien. No es necesario, no es el momento ahora de sacar ninguna conclusión de nada. Recordémoslo. Una función escalar f de x y
si yo le aplico el gradiente a f minúscula, ¿y qué me devuelve? El campo f minúscula, ¿no? Más o menos, ¿está? Y entonces diré que el campo f minúscula es conservativo. ¿Está? Por lo tanto, la función potencial del campo gradiente de f es f minúscula. Esta es la función potencial de todo este campo. ¿Está? ¿Y qué me dice el teorema fundamental para integrales de línea? Que si tengo una función potencial, puedo calcular integrales de línea con una regla muy parecida a la de Barrow, pero en vez de ocurrir en una porción de línea recta de dominio de la eje real, ocurre en R2 o en R3. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. F, el potencial evaluado en el punto final, menos F, el potencial evaluado en el punto inicial. ¿Sí? ¿Y esto dónde ocurre? Ocurre, por ejemplo, puede ocurrir en R3 a lo largo de una curva C que comienza en el punto A mayúscula y termina en el punto B mayúscula. Y la curva es el lugar donde yo calculo la integral. ¿Ya? Más o menos. Cerquita de ahí hubo otra igualdad que llamamos, ¿cómo la llamamos? A ver. Que ocurre en R2 y hay una curva y hay una región interior. ¿Cómo se llama el teorema ese? Sí. Teorema de Green, ¿no? Entonces, si quieren ya le podemos poner nombres. Esto es Barrow, acá esto es teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, esto es teorema de Green. Teorema de Green. La clase pasada vimos algo que se parecía, que es algo así. Y esto ocurre en el espacio R3. Por ejemplo, podría ser algo así. Y algo así. Y acá elijo un vector. No. Y acá está orientada la cosa. Ok. ¿Qué tienen en común esos cuatro renglones? ¿Qué le ven de parecido? Nombre. ¿Esto? ¿De clase pasada? Teorema de Stokes. Vamos a repasar. Integral definida se calcula mediante, o se puede calcular mediante una diferencia de primitivas evaluadas. Integral de línea, si yo estoy integrando una función campo vectorial que admite potencial, entonces es el potencial evaluado en los límites de la curva. Sí, teorema de Green. En las condiciones del teorema de Green, recordemos cuáles eran las condiciones del teorema de Green. El campo MMM tenía
parciales continuas en un dominio de trabajo, la curva orientada antihoraria, suave o suave a trozos, simple, cerrada, que define un interior y un exterior. La región del interior de C, todo en un dominio de trabajo de donde se cumplen las hipótesis sobre la región, la curva y el campo. Y entonces, esta integral doble es igual a esta integral de circulación del trabajo del campo Mn a lo largo de toda la curva. Y de alguna manera se parece, nada más que está en R3. ¿Sí? En hipótesis, la curva C, la misma de Green, cerrada, simple, suave a trozos. Es una superficie cuyo borde es la curva C. El campo con primeras derivadas parciales de sus componentes continuos, todo en una región de trabajo. Y el detalle que los diferencia, aparte de estar en R3, es que tengo que aplicar regla de la mano derecha para elegir el normal y la orientación de la curva de manera acorde. Bien, hasta ahí 4 renglones. ¿Qué tienen de parecido? Bueno, notarán que usé colores. ¿Por qué les parece que usé colores como los usé? Dominio. ¿Qué idea? ¿Tienen alguna idea de algo que está pasando ahí? Nada. Vamos a mirar un poquito. En todas estos cuatro renglones hay una región en amarillo y un borde de esa región en naranja. Cuando la región es un segmento, el borde son 2 puntos. Cuando la región de integración es una curva, el borde son 2 puntos. Cuando la región es una superficie que tiene área, el borde es la curva frontera. Del lado izquierdo, lo que hay es cálculos en la región interior, con color amarillo. Del lado derecho de la igualdad hay cálculos en la frontera de la región. Cuando yo tengo una integral doble o integral de doble o de superficie, que son integrales con 2 variables, o sea, son integrales que ocurren en una superficie que se mide en metros cuadrados, del lado derecho tengo una integral en algo que se mide en metros, una dimensión menor. Metros cuadrados el dominio, metros la frontera. ¿Está? La frontera de un campo que se mide y tiene área, su frontera no tiene área, tiene longitud. ¿Está? Área, longitud. Cuando yo tengo cálculos a lo largo de un dominio que tiene longitud, el borde son 2 puntos que no tienen ni volumen, ni área, ni longitud. Del lado izquierdo siempre tengo integrales de derivadas. Integrales de derivadas. Siempre son derivadas primeras. Todas estas que están aquí, todas son integrales de derivadas primeras. A veces hay una sola. Cuando yo tengo una función de una variable, hay una sola derivada primera. Pero muchas veces hay más de una, cuando tengo funciones de 2 o 3 variables. Todos estos teoremas son como las diferentes caras de un mismo teorema único, ¿sí? Que se demuestra en matemática superior. Hoy vamos a agregar un renglón en esta tabla, aquí, y lo vamos a agregar siguiendo la misma idea. Nada más que nos vamos a preguntar qué pasaría si mi dominio fuera un dominio sólido
cuya frontera, que se mide su cantidad, se mide en metros cúbicos, y su frontera es una superficie la superficie, esa es la frontera del sólido, llamémoslo omega. El sólido omega. ¿Tá? Entonces, ¿qué puedo decir en esta geometría? Ahí tengo una papa sólida en R3. ¿Tá? Bueno, resulta que sí, existe el teorema que va en ese renglón y se denomina teorema de Gauss. Teorema de Gauss. Entonces, vamos a considerar S una superficie orientable, cerrada y con normal unitario exterior. Un campo que cumple con las condiciones del teorema de Stokes y de Green, si tuviera la R2. En este caso, es el de Stokes. Primeras derivadas parciales continuas. Las derivadas de Green, de sus componentes. ¿En dónde? Bueno, todo esto en dónde. Vamos a decir que omega es el sólido limitado por S. Entonces, nuevamente, tenemos tres elementos, tres objetos matemáticos, y dónde quiero que esté esto y dónde quiero que se cumpla la hipótesis del campo en un D abierto en R3. No hace falta que se cumpla dentro de R3, solo en un D abierto. Si se cumplen todas estas hipótesis, bueno, entonces, al igual que pasaba acá, pasa que hay una integral en un dominio interior. En este caso, el dominio interior es un sólido omega. De la divergencia del campo, una integral de volumen, y es igual a una integral en el borde de omega, que es el borde de omega, es S. Es una integral de flujo del campo S hacia afuera. Esta, por ahí, te la confundís con esta. ¿En qué se parece esta con esta? Bueno, se parecen en que son integrales del campo vectorial, son integrales del flujo. Pero en Stokes tenemos el flujo de otro campo, que es el rotor de F. Acá tengo el flujo de F. Bueno, podrían ser iguales, sí, podrían ser iguales. Van a ver que si yo a esto lo llamo, por ejemplo, campo H, tengo el flujo de H. Un campo puede ser el rotor de otro. Yo no digo que no. Pero por ahora distingan que acá está escrito rotor y acá está escrito F. Entonces vamos a seguir con el mismo código de colores, borde en naranja, interior en amarillo. Bueno, vamos a mirar qué aspecto tiene esto con un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué aspecto tiene este teorema con un ejemplo? ¿Qué puede pasar? Bueno, vamos a ejemplo 1, un campo que es el campo X más Z y 2i, vamos a poner ahí, 2i más e a la x
z cuadrado, coma, coseno de x y z. Y lo paramos. Bueno, no, esto no. Coseno de x cuadrado y q. Ahí, lo dejamos ahí. Tengo un campo y tengo un sólido omega, que es el sólido definido por estas desigualdades. Bueno, este es el sólido omega, definido por tres pares de desigualdades. Como ya notarán, esto, si lo quiero graficar, x está entre 0 y, vamos a poner más chiquito esto, 0 y 1, y entre 0 y 3, y z entre 2 y 5. O sea que me queda algo así, ¿no? Me queda una caja cuyo interior es toda esta zona. Amarillo, vamos a hacer con el código de colores, y el borde está compuesto de 6 rectángulos o cuadrados, ¿no? Esto es el omega. ¿Está bien? ¿Lo dibujé bien? X entre 0 y 1, y entre 0 y 3, z entre el nivel 2 y el nivel 5. Ese es un gráfico esquemático. Entonces, vamos a calcular el flujo de F hacia afuera de la caja. ¿Cómo se escribe? Calcular el flujo de F hacia afuera de la caja omega. ¿Qué significa esto? Por ahí te preguntan, ¿pero qué es esto del flujo? Aguantame hasta el final del cálculo y hablemos de qué significa. Primero calculemos, vamos a ver cómo. Bueno, me están pidiendo esto. ¿Ya? Bueno, entonces, si pudiera, bueno, puedo calcularlo. Si yo fuera un ignorante de Gauss, puedo calcularlo. Si yo sé cómo calcular flujos, yo puedo calcular flujos porque sé parametrizar superficies. Acá tengo 6 superficies, son 6 planos. En realidad no todos, sino porciones de planos, ¿no? Y parametrizar planos tampoco es tanta dificultad. Puedo parametrizar planos. Es fácil. Son todas parametrizaciones triviales, pero bueno, son 6. Y tengo que evaluar este campo en la parametrización. 6 integrales, ¿no? ¿Se entiende esto, no? 6 integrales. Evaluar toda la parametrización, encontrar el vector normal de la parametrización, hacer el producto punto, pasar estas 6 integrales de flujo a integral doble, ¿está? Y sumar, porque el flujo es aditivo, ¿sí? Piensen, si en vez de fluir, por ejemplo, agua, fluyera gente o lo que sea que fluya, acá, después vamos a ver por qué es aditivo. Sigamos con el cálculo, no me quiero distraer. Quiero calcular esto y voy a ver si puedo aplicar Gauss. ¿Puedo o no puedo aplicar Gauss? ¿Puedo o no puedo? Veamos. S es una superficie cerrada. Sí. Es orientable, o sea, tiene claramente una cara interna distinta de una cara externa. Tiene dos caras. ¿Es cerrada? Sí. ¿Tiene normal exterior? Bueno, se lo defino. Ahí te definí normal exterior. También bueno, para allá, para allá, para allá, etc. Son
son 6 normales porque son 6 superficies. Acá venimos bien. ¿Tiene primeras derivadas parciales continuas? Veamos. Polinomio. Perfecto. Derivada de polinomio es polinomio. En este caso, polinomio lineal, derivada primera constante o 0, continua en todo R3. Polinomio más exponencial compuesta con polinomio. Cuando derivo, utilizo derivada por regla de la suma, derivada por regla de la cadena, me queda de nuevo exponencial compuesta con polinomio, por polinomio, por regla de la cadena, más polinomio. O sea que también continua en R3, porque la exponencial también es continua. Trigonométrica con polinomio, lo mismo. Entonces, cuando tengo combinaciones de funciones exponenciales, polinómicas y trigonométricas, ¿sí?, son continuas en todo su dominio. Tienen que fijarse, como hacían en Mate A, o ahora también, si hay alguna división por seno, o alguna raíz de números negativos, o raíz cuadrada, o de índice par, si hay raíz cúbica no importa, ¿no? O logaritmos de números negativos o cero, esas cosas. Pero bueno, ya estamos con esto. Continua, primera derivada continua en todo R3, vale Green, Gauss. Entonces, el flujo lo puedo calcular mediante una integral triple. Entonces, escribo se cumplen las hipótesis del teorema de Gauss. Esto, si lo pedimos en un examen, lo escriban todo lo que acabo de decir, ¿está? En orden al tiempo no lo escribo yo ahora, pero por favor escriban lo que acabo de decir respecto de cómo sé que cada una de estas ocurre, es continua. Entonces ahora el flujo, que es esto, es igual a la integral triple de la divergencia de f diferencial de volumen en todo el sólido omega. Es esto lo que acabo de ver. Bueno, ¿cuánto vale la divergencia? La divergencia de f es la derivada de x más z con respecto a x más la derivada de 2i más e a la x z cuadrado con respecto a i más la derivada de coseno del coseno de x cuadrado y al cubo con respecto a z. ¿Cuánto me da la primera? 1 más 0. Más. ¿Cuánto me da la segunda? 2 más 0. ¿Cuánto me da la tercera? 0. O sea que la divergencia me da 1 más 2, 3. Ese es el valor de la divergencia. O sea que lo que quiero hacer acá es la integral triple de 3 diferencial de volumen. O sea que esto es el volumen de omega, y el volumen de una caja se obtiene simplemente multiplicando las longitudes de los lados. O sea que me da 3 veces 1 menos 0 por 3 menos 0 por 5 menos 2. O sea que me queda 3 por 1, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Ese es el valor numérico. ¿Sí? Se terminó la parte, diríamos, matemática. ¿Algo más? Gracias. 3 volúmenes de mega. Bueno, la respuesta matemática a este cálculo, digamos, es 27. Fin de la parte matemática. Ahora, ¿qué significa ese 27? Bueno, tendría que decirte, para poder ver qué significa, interpretar qué significa F o qué significa
cosas. Ejemplo 1. F es, por ejemplo, un campo de velocidades de fluido. Un campo de velocidades de fluido. ¿Qué significa eso? Significa que tengo una especie de, ponerle caja imaginaria en medio, colocada en medio de un río. ¿Sí? No tiene por qué ser real, puede ser algo que yo mido por computadora o me lo imagino. ¿Sí? El agua fluye de manera, de acuerdo con las leyes de la hidrodinámica y la forma del lugar, fluye por acá. Entonces, este numerito quiere decir que el agua neto por segundo, si este fuera un campo de velocidades en metros sobre segundo y esto fuera una caja que tiene volumen, ¿sí? Esta integral tiene unidades de metros sobre segundo y el diferencial de superficie tiene, como toda superficie, unidades de metros cuadrados. Por lo cual toda esta integral tiene unidades de metros cúbicos por segundo. Lo que estaría diciendo ese valor es que el agua en forma neta, es decir, sumando los flujos que pueden ser de entrada o de salida por todos los puntos de todas las 6 caras, el agua en forma neta está saliendo de la caja. ¿Sí? Ya estamos viendo, si alguno sabe algo de las leyes hidrodinámicas del agua, que esto es imposible. Porque el agua es incompresible y tampoco admitimos en general, en condiciones normales, que el agua se expanda, a menos que haya una variación de temperatura, ¿no? Vieron que la densidad del agua, como muchos materiales, varía con la temperatura. Pero si no hay una variación de temperatura, este número no representa un flujo físico real de agua. ¿Sí? ¿Sí? El agua no puede ser compresible. Usted llena hablemos de fútbol. A ver, usted llena una pelota de fútbol de agua, la patea y se rompe el pie. ¿Por qué? La pelota necesita estar llena de un fluido compresible para funcionar. Esto pretende ser un pie que patea una pelota. ¿Sí? El aire debe comprimirse y la pelota luego sale disparada cuando el aire se expande. ¿No? ¿Se entiende esto? Entonces, no llenamos pelotas con agua. Este numerito entonces está expresando que en forma neta están saliendo 27 metros cúbicos por cada segundo, sumando todas las salidas por cada una de las 6 caras, por cada punto de las 6 caras. O sea que esto no sería un flujo real de agua física. Podría ser aire, podría ser. El aire puede expandirse, ¿sí? Podría ocurrir eso, o podría comprimirse con muchísima mayor factibilidad que agua. Entonces, resumen, ¿qué hicimos? Completamos nuestra tabla con un nuevo renglón, que es el que está acá, teorema de Gauss. ¿Qué hace el teorema de Gauss? Me permite vincular un flujo de un campo hacia afuera de una superficie cerrada, rentable, acá, mediante lo vincula con una integral triple de la divergencia. ¿Sí? Integral triple de la divergencia sobre el volumen interior, sobre el interior a la superficie. Acá vemos un ejemplo de cómo el teorema de Gauss a veces puede simplificarme muchísimo la vida. ¿Está? De 6 integrales, o sea, una muy sencilla.